los jubilados no son la casta. En el medio de la discusión sobre la ley de discapacidad, se empezó a hablar del responsable de, hasta anoche, de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Por qué se habló de él? Y porque habían empezado a circular durante toda la jornada unos audios en donde parecía que era él, pero él no había dicho nada, hablando sobre precisamente un circuito de coimas, de retornos en la compra de medicamentos y prestaciones de su área. Es decir, en la previa, porque esto empezó a trascender en las horas previas a la sesión y mientras transcurría la sesión, creció la tensión en torno a la, primero una filtración aislada y después la viralización previsiblemente de unos audios del titular de la Agencia de Discapacidad, es decir, quien tiene a cargo en definitiva todo el aumento de las prestaciones, monitorear las pensiones, quien es el responsable del área, una filtración de un audio en el que explicitaba maniobras poco transparentes, por no decir maniobras fraudulentas para recaudar, en las que él las describía, no se involucraba. No, claro, él hacía responsable a otros. Él describía una maniobra inserta en el entorno presidencial de maniobras para recaudar. Muy grave lo que dicen esos audios que habrá que verificar. Un dato para agregar, vos mencionabas el comunicado de Adorni previo a la sesión. Sí. Adorni había dicho que el aumento que estaban evaluando para las prestaciones en materia de discapacidad iba a ser posible gracias a que habían terminado con todos los curros. Y en el medio de eso, baja de las pensiones. Y en el medio de, claro, porque habían terminado con curros que era eliminar pensiones que estaban mal otorgadas a personas que, según esta denuncia, no tenían discapacidades y cobraban una pensión, y aquellas prestaciones que no se daban y que eran curros. Denunciando curros, apareció precisamente esta discusión sobre Españolo. Tenemos el comunicado porque anoche el gobierno, después de todos estos rumores, difundió que lo echaban, diciendo que frente a los hechos de público conocimiento, que de hecho, ¿cuáles eran los hechos de público conocimiento? Bueno, ahora vamos a escuchar esos audios. Porque no lo menciona. Entonces el mismo gobierno habilita que eso que era de público conocimiento es lo que motivó, dice, y ante la evidente utilización política de la oposición en un año electoral, claro, se coló en la discusión en el Parlamento, el presidente de la Nación ha decidido de manera preventiva la remoción del cargo del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españolo, y el ministro de Salud, Mario Lugones. Intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, etcétera. Y de hecho después está hoy la resolución de Lugones, donde lo que dice es se limita la función. O sea, no se le rescinde el contrato, sino que se le limita el contrato. Claro, esto es un apartamiento, como dice, preventivo. Porque el punto acá es, en términos políticos, es una obviedad que hay que correr a un funcionario que te está denunciando. Es como bastante evidente. Ahora, los audios no está denunciando, los audios no lo incriminan al titular. No, al contrario. Es Españolo incriminando a otros, con lo cual también ahí hay un gris en preventivamente lo corro, preventivamente corro al que denuncia, preventivamente corro al que formalmente. También es cierto que no hace las cosas bien Españolo, porque si Españolo, asumiendo que los audios que vamos a escuchar ahora son ciertos y tienen cierta que, como funcionario público, él tiene obligación de denunciar. Sí, claro. Algo que hasta ahora nadie se enteró. Con lo cual ahí también es una ensalada que para la campaña va a ser. No, absolutamente, sobre todo porque, claro, venían vinculando en el área salud, el caso del fentanilo a la corrupción kirchnerista, y ahora, en el medio de la discusión de que no hay presupuesto, estás hablando de que hay coimas, de que es decir, que van recursos del propio Estado que vuelven a algunos del entorno presidencial en otro contexto de presunta corrupción, pero vinculada al oficialismo. El gobierno decía, ¿no?, en este comunicado, hechos de público conocimiento. Bueno, ¿qué es lo que públicamente se había conocido ayer? Bueno, estos audios atribuidos a Españolo, que después le preguntan, ¿esto es suyo? Y él dice, no me acuerdo haber estado hablando de esto. Eso es lo que él dijo a algunos colegas del diario La Nación que le pudieron preguntar. Audios que se trascendieron y que terminaron, sí, con el desplazamiento de Españolo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Debe llevar el 3, el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le dirían, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1
1% para mí y vos, Karina, te llevaste el 3%. Seguramente le deben hacer una cosa así. Están pegando una acogida olímpica. A mí me dicen, yo voy a hablar con Lule. Bueno, vamos a hablar un carajo con Lule. Lo voy a agarrar la semana que viene. Y voy a decir, Javi, tú solamente no hablaste con Lule. Creo que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. ¿Te imaginas? Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frisé. Me quiso meter de recursos humanos, lo frisé. No le dejé meterme nada. Acá me lo tuvo que solamente me metió el más importante de todo, por Karina, para chorear. Bueno, ahí, a ver, varias cosas, porque es una conversación de café, ¿no? Alguien le graba una conversación de café, evidentemente. Tiene una sensación de pinchadura tremenda. La legalidad de eso va a ser difícil de probar. Sí. Sobre todo porque además también a quién se lo dice. ¿Con quién está hablando? Bueno, ese también es un tema. Ahora, el gobierno rápidamente le dio veracidad. Sí. Rápidamente el gobierno... Por eso lo pasamos, porque lo que el gobierno dice es los hechos de público conocimiento, tomando como veraz esto que está ocurriendo, sobre todo porque esta persona que lo estás viendo ahí en Neura con Fantino, porque Españolo es un abogado amigo de Milei. Entonces eso también tiene esa particularidad, la cercanía. Sí, viene desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Y ahí él menciona quién es el que le quería poner en recursos humanos y en tal dirección. Pero las 800 lucas por mes, haciendo referencia a un soborno, un retorno de $800.000 mensuales. Casi un millón de y está dólares. hablando de una de las personas de mayor confianza de Karina Milei, de Eduardo Lule Menem, uno de los armadores de la campaña electoral. Y a él menciona. Y eso es lo que sorprende, entre la metodología de la circulación del audio, la metodología de la circulación del audio y el nombre que aparece con los enfrentamientos del propio gabinete. Eso es lo que llama mucho la atención y la manera en que reacciona el gobierno ayer a última hora. Reacciona cuando ya se estaba conociendo, y esto hay que aclarar el contexto, la detención por los del caso del fentanilo. Recién ahí dieron a conocer la noticia porque, claro, ya estaba también lo independiente, el comunicado. Es cierto, ayer fue el día, digamos, para una mala noticia fea para el gobierno, ayer en algún punto fue el mejor, día ideal. Sí, ideal, porque incluso la derrota por discapacidad quedó un poco apagada. Claro, tapaba, eventualmente estaba todo muy empastado. Lo cierto es que esto va a derivar una investigación criminal, uno quiere creer, porque está hablando de presunto pago de coimas, retornos y después de lo que es el tráfico de influencias dentro del propio gobierno. Y en cualquier caso, sea una interna entre los distintos vértices del Triángulo de Hierro o no, lo cierto es que el fondo de la cuestión es por demás grave, ¿no? Para un gobierno que se presentó como lo distinto a la política. Y aún se hubiera presentado como lo mismo. Sí, absolutamente. Sí, no deja de ser un posible delito. Nos quedó de todo para hablar de la sesión de SER, porque hubo de todo. Nos faltó de hablar de jubilaciones, de ATN, del uso horario. El uso horario. Sí. Bueno, eso no vamos a dejar de hablarlo. Vamos a hacer un corte ahora, dale, ya mismo.